Me gustaría empezar preguntándote por algunos aspectos que tocaste hace 2 días en un artículo publicado en La República sobre un anteproyecto de ley de la así llamada segunda reforma agraria, ¿no? Y el primero es el de los límites de tenencia de tierras. Se había dicho que la segunda reforma agraria no tocaría este tema, ¿no? Y tú mencionas que una versión del anteproyecto de ley lo introdujo, pero que finalmente no solo se ha desestimado, sino que se eliminaría el límite de 3.000 hectáreas que establece la ley vigente. ¿Cuál es la situación de la propiedad de la tierra en el campo actualmente? ¿Requiere esa situación una intervención legislativa? Yo diría que sí, pero lamentablemente lo que podríamos considerar las fuerzas directamente involucradas en este tema, como son los gremios agrarios, no lo han visto. Y lo digo porque por lo menos desde el 2012 en CEPES veníamos alertando de un proceso de reconcentración de las tierras. Yo usaba un gráfico presentado por Fernando Buren alguna vez que mostraba el total de 16 ex haciendas que fueron afectadas por reforma agraria y cómo, puestas al lado de la cantidad de tierras que tenían otras empresas, otros empresarios y otros conglomerados como el de Gloria, pues francamente hubieran palidecido de vergüenza, ¿no? Este, Ujú. y digo, no un hacendado, 16 hacendados en uno de los valles más importantes de la costa peruana. Entonces hemos tenido un proceso de reconcentración silencioso, pacífico, pero real, en el país donde hay extensiones que manejan personas y empresas y simultáneamente profundizando nuestra estructura agraria, una minifundización muy grande en el país. Y como menciona en el artículo, efectivamente este anteproyecto que hemos podido revisar, pues lo que trae es una norma que resulta mucho más neoliberal, vamos a decirlo, que Ujú. la de las normas que se tuvo durante el gobierno de Fujimori, porque ahora el gobierno, el Estado, no puede poner límites en cuanto a extensión. Y eso va en contra de lo que dice la Constitución y va en contra de una ley aprobada durante el Congreso Constituyente Democrático que de manera imperfecta estableció un límite de máximo de 3.000 hectáreas para las tierras agrícolas. Ujú. Y curiosamente es el oficialismo el que promovería eso. Curiosamente, ¿no? Entonces Ujú. es ahí donde encontramos inconsistencias o lo Ujú. que algunos han recordado, más bien el acercamiento finalmente entre los extremos en estos puntos de Exacto. interés. Ujú. Ahora, en tu artículo dices que el anteproyecto tiene mucho de fuegos artificiales, ¿no? Poco de realismo y un propósito poco disimulado de echarle la pelota al Congreso, porque las acciones, digamos, anunciadas como parte de esta reforma agraria no necesitan de una ley, ¿no? Y una ley más que no se aplique, además, ¿no? Como algunas de las que mencionas en el artículo. Y Uh -huh. tampoco haría la diferencia, obviamente. Hay falta más bien de rumbo, deficiencias de gestión, intereses subalternos. ¿Qué es lo que está en juego actualmente? eh, Mira, lo que yo podría decir es que, como le escribí hace poco, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Grandes anuncios desde la campaña para la segunda vuelta electoral, desde inicios de agosto del año pasado, es decir, estamos hablando ya más de 13 meses, de una segunda reforma agraria que si bien no iba a tocar las tierras, no iba a hacer distribución de tierras, pero iba a poner un foco muy grande, un reflector sobre la agricultura familiar que es la predominante en el país. El mismo Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego nos dice que el 97% del total de unidades agropecuarias hacen parte de la agricultura familiar. Pero lejos de ver que se concreten medidas, que se apliquen leyes como las que menciona en ese artículo y otras más que están vigentes, o que se apliquen estrategias nacionales aprobadas por el Estado, algunas que curiosamente terminaron su vigencia el año pasado y que debieron haberse renovado, pues no se le presta atención. Y seguimos teniendo, diría hasta majaderamente, reclamos de algunos congresistas que dicen hay que aprobar la ley de reforma agraria, de segunda reforma agraria, como si con esto todo fuera a cambiar. Y Ahora, cuando ujú, analizamos el presupuesto del año pasado, llamamos la atención sobre el hecho de que
mucho de la función agraria apenas tenía algún presupuesto y la mayor parte además se iba para grandes obras de irrigación, no para la agricultura familiar. Con Ahora, el proyecto sí, que se perdón. empieza a discutir Ajá. ahora, perdón, No, no, sí, termina la idea. sí, con el proyecto que se empieza a discutir ahora vemos un aumento de este presupuesto para la función agraria, pero muy lejos, y a eso viene tu alusión a fuegos artificiales, muy lejos de ese pretendido 3% del PBI, que es una suma exorbitante para lo que actualmente se dedica a toda la función agraria. No hablemos de lo que serían las acciones de segunda reforma agraria. Ujú. Exactamente. Ahora, tú también mencionas el régimen tributario, la ley de recursos hídricos y la organización propia del propio ministerio, ¿no? Como novedades que podrían introducirse en ese proyecto de ley. ¿Existe la urgencia de realizar cambios en esos rubros? O sea, ¿las propuestas van en el sentido de lo que se necesitaría? Bueno, en el caso del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, definitivamente sí. Recuerda que hace años, cuando estaba terminando el gobierno eh, no del presidente Sagasti, sino de su predecesor, Vizcarra, de Vizcarra. Vizcarra, efectivamente se empezó a hablar de modificaciones en la regulación del ahora llamado Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Otra vez, un pomposo nombre para un ministerio que durante décadas lo conocimos todo como Ministerio de Agricultura. Pues bien, se anunció modificaciones a la ley de organización y funciones, pero lo que salió fue finalmente algo decepcionante, ¿no? Fue un ministerio que se cambia de nombre, que habla de agricultura familiar, pero que si vemos las funciones y la atención a la agricultura familiar es bien poco lo que se dice y mucho menos lo que se hace. Entonces, si es que se quiere ser consecuente con los anuncios, pues habría que modificar este reglamento de organización y funciones para darle mucha más atención a la agricultura familiar. Pero todo eso está aparejado de fondos, porque Mm. ya sabemos, un órgano con muchas atribuciones, pero sin fondos, muy poco puede Claro. hacer, como ha sido el caso de Ujú. Sunafil. Cuando hubo la protesta de los trabajadores agrícolas a fines del año 20, pues se le ha reforzado a Sunafil sus funciones y ya vemos que es incapaz ni siquiera en las grandes ciudades de realizar las funciones que tiene a su cargo. Ujú. Ahora, lo que tú señalas como prioridad, con sentido de urgencia, digamos, es la atención a la agricultura familiar. Pero, ¿qué es lo que se debe hacer en ese campo? ¿En qué tipo de medidas debería estar enfocado el Ejecutivo para atender, digamos, la crisis agroalimentaria? Bueno, hay una serie de medidas que se han venido anunciando, no solamente desde CEPE, sino desde varias organizaciones. Lo que tenemos actualmente no es solamente una crisis agraria, es una crisis agroalimentaria y que con el problema de la escasez de la urea se puede agravar muy seriamente, especialmente desde inicios del próximo año, porque ya lo sabemos, desde junio se viene intentando comprar urea, estamos ya casi a mediados de septiembre, se suponía que ayer era el plazo, se vencía el plazo para celebrar un Exacto. contrato con la tercera firma seleccionada en la tercera licitación. La primera fue declarada desierta, la segunda se anuló y entonces, en el mejor de los casos, hacia la segunda quincena de octubre tendremos la llegada del primer cargamento de fertilizantes. Y sabemos que la campaña agrícola ha empezado en agosto. O sea, Ujú, tenemos ujú. más de 2 meses de retraso. En cualquiera de los casos vamos a tener menor producción de alimentos. Y eso solo puede significar escasez y aumento de precios. A una agricultura, perdón, a una economía familiar muy golpeada por la pandemia, por la falta de empleo, etcétera. Esto justamente es un caso que a mí me parece revelador de múltiples problemas, ¿no? Al menos, o sea, reacción tardía, falta de claridad para identificar la respuesta, inoperancia, enfrentamientos al interior del oficialismo, porque hasta hay un pedido de interpelación por ahí del ministro anterior al actual, Así es. y quién sabe si corrupción, ¿no? Pero, ¿qué opinas ahí al respecto de este problema del manejo y las consecuencias, que ya has adelantado algunas, de este desgobierno para la campaña agrícola? Bueno, creo que más allá de las buenas intenciones que puede tener el ministro Andrés Alencastre, la realidad es que él dirige un ministerio conocido desde hace décadas por su ineficacia. Es prácticamente un elefante.
Un amigo alemán me decía hace algunos años, ¿qué pasaría si en el Perú y en varios países de América Latina desaparece el Ministerio de Agricultura? La respuesta para él era nada. O sea, un ministerio que se dedica a dar normas, que las da tarde, que las da incompletas, que las va cambiando permanentemente, es un ministerio que no promueve en realidad actividad agraria. Un ministerio que por otra parte parece estar más preocupado por la agricultura de exportación y allí nos va muy bien, pero Ujú, ese es un porcentaje muy reducido de lo que pasa en la mayoría del país. Ya lo dije, ujú, 97% de la agricultura está en manos de pequeños agricultores, agricultura familiar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para empezar, hay que hacer muchas de las cosas que dicen las leyes y los reglamentos. Tenemos, ujú, yo diría, como una especie de columna vertebral, una ley que costó trabajo aprobarla, que puede mejorarse, pero que ya nos da una serie de ideas, que es la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar. ujú. Tiene reglamento, tiene hasta un plan, que bueno, varios criticamos que en realidad no es un plan, porque un plan responde a una idea previa y a ver cómo realizamos lo que queremos hacer. Este plan que se elaboró el año 19 recién, lo que trae es más bien una suerte de suma de a ver qué haces tú en el Ministerio de Transporte que tiene que ver con agricultura familiar. Tú en vivienda, ¿qué haces que puede llamarse agricultura familiar? Ya, a eso lo han juntado y lo han llamado Plan Nacional de Agricultura Familiar. Bueno, aunque no nos guste, pero algo es algo, ¿no? Pero Ujú. ahora no tenemos ni eso. Ese plan está desfasado, la ley está vigente, pero no se aplica. Tenemos una ley de riego tecnificado, tenemos una ley de compras estatales a la agricultura familiar con un reglamento que pone una serie de trabas para que los agricultores familiares puedan venderle al Estado. Ahora en este anteproyecto que estamos mencionando se está subiendo el límite para que se compre el 50%, pero ni siquiera se cumple con el límite actual que es de 30% que está puesto para los próximos años de manera progresiva. Entonces, por eso, tal vez, como decía en mi artículo, ¿no? Quien mucho abarca, poco aprieta. Se han puesto Ujú, demasiadas cosas, son muchas buenas intenciones, pero hay que ver qué es lo que podemos hacer y qué es lo que tenemos que hacer urgentemente. ujú. Ahora, ¿sabes cuál es la situación de la política nacional multisectorial, para seguir el hilo de lo que decías, que esa política que debía reemplazar al plan y a la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional? O, por ejemplo, también si se ha podido reglamentar la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional que dejó Sagasti, que estabas hablando. Ahí ha quedado. Bueno, Esas ahí dos ha cosas. quedado y tenemos también una estrategia nacional de seguridad alimentaria. Entonces, todas Ujú, estas cosas son cuestiones que deberían no solo actualizarse, sino aplicarse. Han tomado tiempo. Entonces, lamentablemente terminamos con ministerios que se llenan de leyes, de estrategias, de planes que no se cumplen. ujú. Entonces, Falta ¿por ejecución. qué? Volviendo a tu pregunta anterior, ¿qué pasa en el Ministerio de Agricultura? Lo que en otros varios ministerios. Gente capaz ha sido desplazada por gente que no conoce el oficio, ¿no? Recordemos, el anterior ministro de Desarrollo Agrario, el antecesor del actual ministro, fue un señor que no tenía ninguna experiencia en el sector agrario y por su hoja Ujú. de vida parece que en ningún sector. Bueno, ¿cómo puedes poner a un sector en crisis a alguien que no sabe nada? ¿No? Y claro, esa respuesta de va a aprender no sirve en momentos de Ah, crisis. ujú. Entonces necesita gente capaz, con conocimiento y comprometida con el sector. Ahora, justamente, hay diferentes versiones respecto a lo que pueda pasar, digamos, con la siembra que ha habido. Por ejemplo, algunos dicen va a haber más de 26.000 hectáreas menos de papa, digamos, ¿no? Por este problema de los fertilizantes y qué sé yo. Eh, hay una versión oficial de que, por el contrario, un 4% de crecimiento de área total de siembra, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las previsiones ahí? Bueno, empiezo señalando que aquí no hay bolas de cristal, pero que la principal herramienta debería venir del propio Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Lamentablemente, como hasta los técnicos más honestos reconocen, su sistema de información, de recojo de información de lo que sucede en el campo es todavía muy malo. Entonces, son cifras que hay que tomar con cierto cuidado, cierta distancia. Pero lo que sabemos es que
La campaña agraria para muchos cultivos ya empezó, definitivamente en la costa empezó. Y muchos cultivos dependen altamente de la urea. Y por los altos precios los agricultores o no han comprado la cantidad necesaria o han comprado algo y están reduciendo la cantidad de urea que emplean y de otros abonos químicos, ¿no? Entonces, Ujú. aún en el supuesto que se mantengan las áreas sembradas, la pregunta es, ¿cuánto se van a abonar con lo que las plantas necesitan? Esa es una respuesta que todavía no sabemos. Hay muchos agricultores, me imagino, que estarán esperando esta oferta de que, como decía Pocho Rospiglio, si ya vienen los goles de Cubilla, bueno, ya llega la urea, bueno, en julio, en agosto, en septiembre, Sí, en octubre, ahora parece que será en noviembre, para no hablar del tema de la distribución, porque acordémonos exacto. que tanto la compra de urea como la distribución son actividades que hacían perfectamente los privados. Entonces aquí Ujú. el Estado se ha metido a hacer algo que no sabe y nos falta, siendo optimistas, el remate. ¿Cómo se va a distribuir? El ministro Ujú. dice, ya está todo previsto. Ver para creer, ¿no? Claro. Ahora, el anunciado fertibono o fertiabono, ¿no? Aún si se considera necesario, digamos, no deja de ser un desembolso que pagamos todos por los errores del gobierno, por los Así es. atrasos del gobierno, ¿no? Parece un patrón de conducta, ¿no? Lindas ofertas para tapar sus huecos, pero digamos, ¿es así? ¿Están afinados los mecanismos? Pues lamentablemente no. En el mismo ministerio se nos dijo hace algunas semanas, ya en realidad mes y medio o más, se nos dijo que había una excelente herramienta que estaba asociada al padrón de productores y que el objetivo de esto era llegar a fin de este año a 1 millón de agricultores empadronados. Pero el universo de productores agropecuarios es de más de 2.200.000. Actualmente hay 500.000 productores empadronados en este padrón. Entonces ya ahí tenemos un primer filtro. Es cierto, no todos los agricultores usan insumos orgánicos, eso es verdad, pero ¿cuántos de los que están inscritos actualmente serán los que usan? Entonces, allí otra vez estamos frente a una serie de interrogantes que serán resueltos en la práctica en estos meses y cuyos resultados veremos con los magros o regulares resultados de inicio del próximo año. Ujú. Finalmente, Laureano, ¿qué comentario te merece este anuncio reciente de la instalación de una comisión que empezará los trabajos que eventualmente permitirán crear una planta de fertilizantes? Me parece la verdad poco serio, ¿no? Porque se habló, inclusive cuando se hablaba de la segunda reforma agraria en agosto del año pasado, de producir fertilizantes en el país. Agosto del 2021, estamos septiembre del 2022 y recién se instala una comisión que tiene unos pocos días de plazo para hacer una propuesta. Si esto llega a concretarse, pues lo que vamos a tener es simplemente una propuesta para crear una planta. ¿Cuánto tiempo tarde en instalarse? Primero, en construirse la planta. Y como es inversión del Estado, esto va a suponer, primero, estudio de prefactibilidad, estudios definitivos, una licitación, la construcción, el equipamiento hasta llegar a la producción. Nada de eso, pensando en estándares europeos, nada de eso se va a tener antes de año y medio. Y me quedo corto, ¿no? Entonces, Ujú. no es una solución para el corto plazo, es una solución para el mediano plazo, importante sí, pero hay otras medidas que también se han anunciado tardíamente, como es darle mayor importancia a otra ley poco atendida, que es la ley de producción agroecológica, donde algo hemos podido paliar, pero muy tarde nos hemos puesto las pilas en esto.